Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes, a esta presentación donde desarrollaremos la biomecánica de la cadena cinemática del miembro inferior, específicamente la unidad número 20 de tobillo y pie. Realizaremos una integración anatómica para el análisis biomecánico de la estructura y función del compartimiento anterior y lateral de la pierna. Vamos a considerar los siguientes puntos: la estructura y función de la fascia profunda de la pierna, la estructura compartimental de la pierna y sus diferentes grupos musculares, los movimientos simples y complejos que presentan el tobillo y el pie, los músculos. Analizaremos los músculos del compartimiento anterior y lateral de la pierna, específicamente sus inserciones y acciones musculares. Por último, vamos a realizar un análisis de la acción de los músculos flexores del pie en conjunto y de los músculos extensores del pie. Cuando consideramos la fascia profunda o aponeurosis de la pierna, tenemos que recordar que está compuesta estructuralmente de un tejido conectivo no especializado y que en la parte superior presenta inserción a nivel de la rótula, a nivel de las tuberosidades de la tibia y la cabeza del peroné, y es continuación de la fascia profunda del muslo. Rodea todos los componentes musculares de la pierna y en el extremo distal presenta unos engrosamientos denominados ligamentos anulares del tarso o retináculos, y se continúa con la fascia del pie. La fascia profunda va a estar en contacto por la cara externa con la subdermis y conectándose con la fascia superficial, y en su cara profunda va a prestar inserción a las masas musculares superficiales. Cuando observamos la estructura compartimental de la pierna, se divide en tres compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. Ahora vamos a observar en un corte transversal de la pierna a nivel del tercio medio. Podemos distinguir la estructura ósea de la tibia, del peroné y la estructura del ligamento o membrana interósea, que mantiene estable la unión entre los dos huesos. En la parte externa observamos la dermis y la hipodermis y el tejido subdérmico, donde se encuentra la fascia superficial. Por debajo de esta identificamos la estructura de la fascia profunda, la cual se inserta en el borde anterior de la tibia, rodea todas las estructuras musculares de la pierna y vuelve a insertarse en el borde interno de la tibia. Con respecto a la cara interna de la tibia, como no presenta inserciones musculares, la fascia profunda se adhiere al periósteo de la misma. Vamos a encontrarnos que las estructuras compartimentales están determinadas por tabiques intermusculares. Tenemos un tabique intermuscular anterior que se extiende desde la fascia profunda hacia el borde anterior del peroné, un tabique intermuscular posterior que se extiende desde la fascia profunda al borde externo del peroné, y así quedan determinados los tres compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. El compartimento posterior es el más voluminoso de los tres, contiene 8 músculos, los cuales se dividen en dos planos: un plano
superficial y un plano profundo. Estos dos planos están divididos por un tabique intermuscular o fascia profunda de la tibia, la cual se extiende desde el borde externo de la tibia hacia el borde interno de la tibia, hacia el borde externo del peroné. Cuando consideramos los músculos de la pierna, como mencionamos, debemos estudiarlos agrupados en los diferentes compartimientos. En el compartimiento anterior encontramos 4 músculos. De medial hacia lateral ubicamos al músculo tibial anterior, el músculo extensor propio del dedo gordo o también denominado extensor largo del dedo gordo. Por el otro lado, hacia más lateral, el extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos. Y por último, el más lateral del grupo del compartimento anterior es el peroneo anterior o tercer peroneo. Estos músculos también grupalmente se los denomina músculos pretibiales. En el compartimento lateral nos encontramos con 2 músculos que son los peroneos laterales, el peroneo lateral largo o denominado peroneo largo y el peroneo lateral corto o también conocido como peroneo corto. En el compartimento posterior, como mencionamos, hay 2 grupos musculares, uno superficial y otro profundo, dividido por ese tabique intermuscular que mencionamos anteriormente. Vamos a tener en el plano superficial al gemelo interno, al gemelo externo, que actualmente se lo denomina en conjunto ambos músculos como gastrocnemio. Por debajo encontramos al sóleo y al músculo plantar delgado. En el grupo profundo, de medial hacia lateral, vamos a encontrar en la parte superior al músculo popliteo, al músculo flexor largo común de los dedos, al músculo o también denominado flexor largo de los dedos, al flexor largo del dedo gordo y por último al músculo tibial posterior. Si observamos la cantidad de músculos que encontramos en los diferentes compartimientos de la pierna, todos estos músculos van a actuar a nivel de la articulación talocrural o de las articulaciones intrínsecas del pie. El único músculo que no va a actuar a nivel del tobillo o del pie va a ser el músculo popliteo, que es un músculo monoarticular que únicamente actúa a nivel de la articulación de la rodilla, y los gemelos que actúan a nivel de la articulación talocrural y subcrural, pero como son músculos biarticulares, también encontramos una acción a nivel de la rodilla como músculos flexores. Es importante cuando analizamos las acciones musculares considerar los movimientos simples del tobillo y del pie y los movimientos complejos. En el caso de los movimientos simples, como ya hemos analizado en el video de articulaciones, nos vamos a encontrar con 3 planos de movimientos. Un plano sagital con un eje látero-lateral, donde se presentan los movimientos de flexión y extensión, un plano frontal con un eje antero-posterior, donde se van a presentar los movimientos de rotación interna o supinación y de rotación externa o pronación, y un eje longitudinal vertical que corta un plano horizontal. En este plano se van a realizar los movimientos de aducción y abducción. Cuando consideramos los movimientos complejos del pie, recordamos que consideramos movimientos complejos aquellos que generan una combinación en 2 o 3 planos de movimiento. En el caso de las articulaciones del pie, nos encontramos con
la presencia de un eje oblicuo denominado eje de Henke, el cual pasa por, a nivel de la articulación subastragalina, tiene una dirección oblicua de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro, y observamos una dirección de abajo hacia arriba. En este eje sobre este eje se van a producir los movimientos complejos, que combinan los tres movimientos simples que hemos analizado anteriormente. Vamos a presentar el movimiento de inversión y el movimiento de eversión. En el movimiento de inversión, como observamos en la figura, se va a combinar un movimiento de extensión, aducción y rotación interna o supinación. Y en la eversión vamos a tener los movimientos opuestos: el movimiento de flexión, abducción y rotación externa o pronación. Los músculos del compartimiento anterior de la pierna, como mencionamos, también se los denomina músculos pretibiales. De medial hacia lateral encontramos al tibial anterior, al extensor propio del dedo gordo o extensor largo del dedo gordo, al extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos y al peroneo anterior o tercer peroneo. Acá podemos identificar las estructuras de estos cuatro músculos. El músculo que tiene una disposición medial es el tibial anterior. Por debajo encontramos hacia lateral al extensor propio del dedo gordo, hacia lateral al extensor común de los dedos y en la parte lateral e inferior al peroneo anterior o tercer peroneo. Cuando analizamos la estructura del músculo tibial anterior, recordamos que se extiende desde la parte superior de la pierna, pasando por el dorso del pie, contenido por el ligamento anular anterior del tarso o retináculo extensor, y se inserta en la parte medial del pie. Vamos a observar sus inserciones superiores. Se encuentran en la tuberosidad externa de la tibia, donde presenta un tubérculo denominado tubérculo del tibial anterior, en las 2/3 superiores de la cara externa de la diáfisis de la tibia, así como en la continuidad del ligamento o membrana interósea y en la cara profunda de la fascia de la pierna. De estas numerosas inserciones superiores se va a dirigir su tendón terminal pasando por el dorso del pie, contenido por el ligamento anular anterior del tarso, y va a prestar inserción inferior en la cara medial o inferior de la primera cuña y en la base del primer metatarsiano. Si observamos y podemos analizar en base a las inserciones la acción del tibial anterior, estas van a ser fundamentalmente va a actuar en la articulación del tobillo y en las articulaciones intrínsecas del tarso, produciendo, si toma punto fijo en la pierna, actuaría en cadena cinemática abierta y produce una flexión dorsal, una aducción y una rotación interna o supinación. Si toma punto fijo en el pie, en sinergia con los cuatro pretibiales, va a producir una flexión de la pierna sobre el pie. En estas imágenes podemos observar la acción y estructura del tibial anterior, produciendo la flexión dorsal del pie. Y en la otra imagen podemos
determinar los movimientos de aducción y rotación interna que realiza en el plano frontal y en el plano horizontal respectivamente. Cuando analizamos la estructura del músculo extensor largo del dedo gordo, debemos tener en cuenta que su inserción superior se presenta en la parte media de la cara interna del peroné y en la continuidad del ligamento o membrana interóseo. Desde estos puntos de inserción, su tendón terminal se dirige hacia la parte dorsal del tobillo para prestar inserción inferior en la cara dorsal de la primera y segunda falange del dedo gordo, prestando inserción en el extremo proximal de estas falanges. Como mencionamos, el músculo extensor, la principal función va a ser extender la primera y segunda falange del dedo gordo sobre el metatarsiano, tomando punto fijo en su inserción superior, o sea, cuando hablamos de cadena cinemática abierta. Accesoriamente, si se bloquea, se estabiliza su función como extensor del dedo gordo, puede actuar en sinergia con los pretibiales, produciendo una flexión dorsal del pie. Por su dirección medial va a actuar como aductor y rotador interno o supinador. En el caso de actuar en cadena cinemática cerrada, tomando punto fijo en el pie, actuaría al igual que el anterior músculo, en sinergia con los pretibiales, produciría una flexión de la pierna sobre el pie. El músculo extensor largo, en este video podemos observar la función específica que genera la extensión de la primera y segunda falange del primer dedo o dedo gordo y las funciones sinérgicas que puede realizar en conjunto con los otros músculos pretibiales, actuando como flexor dorsal del pie o en el plano frontal y en el plano horizontal actuar como aductor y rotador interno o supinador. Continuamos con el análisis del extensor largo de los dedos, sus inserciones. Este músculo es voluminoso, lateral, se inserta en la parte superior de la pierna, conforma un tendón en el tercio inferior de la pierna que discurre por el ligamento anular anterior del tarso o retináculo anterior y al pasar por debajo del mismo se divide en 4 tendones que discurren para dividirse y dirigirse a cada uno de los últimos 4 dedos del pie. Las inserciones superiores vamos a encontrarlas en la tuberosidad externa de la tibia, en la parte anterior de la cara interna del peroné, en la porción contigua del ligamento interóseo y en la cara profunda de la fascia de la pierna. Su inserción inferior, como mencionamos, se va a dividir en 4 tendones que a nivel de las articulaciones metatarso-falángicas se subdividen en 3 lengüetas. Una lengüeta media que se inserta en la base de la segunda falange y 2 lengüetas laterales que se fusionan insertándose en la base de la tercera falange de cada uno de los últimos 4 dedos. Observamos acá en el gráfico la subdivisión del tendón del extensor largo de los dedos en 4 tendones divergentes y cada uno de estos tendones se subdividen en 3 lengüetas, la lengüeta media
la inserción en la base de la segunda falange y las lengüetas laterales que se fusionan para insertarse en la cara dorsal de la base de la tercera falange. Por supuesto que la acción principal de este músculo, como lo determina su denominación, va a ser en cadena cinemática abierta, tomando punto fijo en la inserción superior. Va a producir la extensión de los 4 últimos dedos del pie y si se bloquea su función como extensor, puede actuar como sinergista en la flexión dorsal, en la abducción y en la rotación externa, ya que tiene una disposición hacia lateral. En cadena cinemática cerrada, como todos los pretibiales, tomando punto fijo en el pie, va a producir la flexión de la pierna sobre el pie. El músculo extensor largo, su acción. Observamos cómo actúa y su estructura, la subdivisión de sus tendones terminales, cómo actúa extendiendo la segunda y la tercera falange de los últimos 4 dedos del pie. Sinérgicamente puede actuar como flexor dorsal del pie, en trabajo sinérgico con el resto de los pretibiales, o puede actuar en un plano frontal y en un plano horizontal como aductor y abductor del pie. Observamos la acción en estos dos planos. Por último, el peroneo anterior largo o tercer peroneo. Este músculo se inserta en la parte inferior del peroné, en la cara interna del mismo, y se va a extender su tendón terminal en el tercio inferior de la pierna, pasando o estando contenido por el ligamento anular anterior del tarso, prestando su inserción inferior a nivel de la base del quinto metatarsiano. Entonces, la inserción superior en la parte inferior de la cara interna del peroné y su inserción inferior en la cara dorsal y en la base del quinto metatarsiano. Su acción va a ser la de producir, tomando punto fijo en la pierna, va a producir una flexión dorsal del pie, una abducción y una rotación externa o pronación. Y tomando punto fijo en cadena cerrada en el pie, al igual que la sinergia de los pretibiales que ya hemos mencionado, va a producir la flexión de la pierna sobre el dorso del pie. Cuando consideramos la acción específica en el plano sagital, es flexor dorsal del pie. Ahí observamos su inserción en la cara interna del peroné y su inserción distal en la base del quinto metatarsiano. Y actúa en el plano frontal y en el plano horizontal como músculo abductor y rotador externo o pronador. Habiendo analizado las inserciones de cada uno de los músculos pretibiales, vamos a tener en cuenta la estructura del ligamento anterior del tarso o retináculo extensor, que contiene a los tendones terminales de estos 4 músculos. Observemos al tendón del tibial anterior, el tendón del extensor del dedo gordo, el tendón del extensor largo de los dedos y al tendón del peroneo anterior o tercer peroneo. Estos van a estar contenidos en la cara dorsal del tobillo
a través de estas vainas de tejido conectivo que son engrosamientos de la fascia profunda, lo que contienen a los tendones y evitan que al contraerse el músculo se produzca el efecto de cuerda de arco. Encontramos un retináculo extensor superior que se extiende desde el borde anterior del peroné al borde anterior de la tibia y un retináculo extensor inferior en forma de Y, cuya base se inserta en la cara lateral y superior del calcáneo, extendiéndose una ramificación hacia el borde anterior del malleolo interno y la otra hacia la parte lateral, continuándose con la fascia plantar. Observemos que son zonas que se somete a los tendones a zonas de fricción, y cada vez que los tendones pluriarticulares pueden estar sometidos a zonas de fricción, se encuentran protegidos por vainas sinoviales, que son membranas que protegen y favorecen la lubricación y la función de los mismos, reduciendo la fricción y el desgaste. Observamos la vaina sinovial del tibial anterior, la vaina sinovial del extensor del primer dedo o dedo gordo y una vaina sinovial común que comparten el extensor largo de los dedos y el peroneo anterior. Si estas zonas son sometidas a fricción, se presenta una patología que se denomina tendosinovitis, porque es la inflamación de la sinovial que protege y envuelve al tendón. Un caso clínico de tendosinovitis que se puede presentar es la tendosinovitis del tibial anterior. Observemos acá en la fotografía, se puede identificar claramente el tendón del extensor del dedo gordo, los tendones pertenecientes al extensor común de los dedos y el tendón del tibial anterior. En el caso en que haya un sobreentrenamiento de esfuerzos en deportes que tengan muchas frenadas y arranques, o que se haga un sobreentrenamiento en carreras en cuestas, pueden ser causas de sobrecarga del tibial anterior y incrementan la fricción a nivel del dorso del pie, presentando la tendosinovitis, que se caracteriza, como sabemos, como toda tendosinovitis, con la tétrada de Celso: dolor, calor, rubor e impotencia funcional. Los músculos del compartimiento lateral de la pierna, sabemos que son dos músculos: el peroneo lateral largo o peroneo largo y el peroneo lateral corto o peroneo corto. Observamos acá en el gráfico la estructura del peroneo lateral largo y la estructura del peroneo lateral corto. El músculo peroneo lateral largo o peroneo largo va a presentar múltiples inserciones. Por un lado, sus inserciones superiores van a ser en la tuberosidad externa de la tibia, en la cara anterior de la cabeza del peroné, en la cara externa del peroné, y su inserción inferior la vamos a encontrar en un tubérculo externo en la base del primer metatarsiano en su cara dorsal. Observemos el trayecto que realiza el tendón del peroneo lateral largo. Es lateral a nivel se ubica en la cara lateral del peroné. En la parte inferior se hace posterior y pasa por el surco retromalleolar externo. Luego cambia de dirección a nivel de la cara externa del calcáneo para ubicarse en el canal del cuboides y así dirigirse transversalmente sobre la planta del pie a la base del primer
metatarsiano y una extensión a la primer cuña. Observamos en la planta del pie la disposición del tendón del peroneo lateral largo en un plano transversal, una vista plantar, la estructura del peroneo lateral largo insertándose en la base del primer metatarsiano y en la primer cuña. Acá podemos identificar la articulación calcáneo-cuboidea, el surco cuboideo por donde discurre el peroneo largo, el ligamento plantar corto o calcáneo-cuboideo inferior que estabiliza la unión entre el calcáneo y el cuboides, el ligamento calcáneo-navicular o escafoideo inferior y este ligamento calcáneo-cuboideo inferior o plantar corto va a estar cubierto por el ligamento plantar largo que cierra el surco del hueso cuboides por donde discurre el tendón del peroneo largo. En el caso del peroneo largo, su acción en cadena cinemática abierta, tomando punto fijo en la pierna, al ser retromalleolar externo, pasa por detrás del eje laterolateral, entonces actúa como extensor del pie o flexor plantar, abductor y rotador externo o pronador. En caso de actuar en cadena cinemática cerrada, tomando punto fijo en el pie, va a producir una extensión de la pierna sobre el pie. Acá podemos visualizar la acción en el plano sagital. Al producir una contracción concéntrica genera la extensión del pie o flexión plantar y luego la acción que genera en el plano frontal y en el plano horizontal actuando como abductor y rotador externo o pronador. El músculo peroneo lateral corto, sus inserciones superiores se encuentran en la cara externa del peroné, en sus 2/3 inferiores. Su tendón discurre, al igual que el peroneo lateral largo, por el surco peroneo o surco retromalleolar externo, por detrás del malleolo externo, y en este caso va a presentar inserción en la base del quinto metatarsiano, en el tubérculo externo o lateral. Las funciones que cumple el mismo van a ser, tomando punto fijo en la pierna, en cadena cinemática abierta, cumple idénticas funciones al peroneo lateral largo, va a actuar como extensor, abductor y rotador externo o pronador. Y tomando punto fijo en el pie, en cadena cinemática cerrada, actuaría como extensor de la pierna sobre el pie. Observamos la estructura y la acción en el video. Al producir una contracción concéntrica, produce la extensión del pie en un plano sagital y en el plano frontal y en el plano horizontal produce un movimiento de abducción y rotación externa. Estos tendones de ambos peroneos van a estar contenidos por el ligamento anular externo o retináculos peroneos, ubicados en la cara lateral del calcáneo. Observamos el tendón del peroneo lateral corto, el cual se ubica, al igual que el peroneo lateral largo, en el surco retromalleolar. Luego cambian de dirección, desplazándose hacia adelante, pasando por el retináculo peroneo superior,
que se extiende desde el borde posterior del malleolo externo hacia la cara externa del peroné, del calcáneo, disculpen. Y a nivel de la cara externa del calcáneo encontramos un tubérculo denominado tubérculo calcáneo externo o tróclea peronea, que divide en dos canales las correderas del tendón del peroneo lateral corto por encima y del peroneo lateral largo en la parte inferior, contenida por el retináculo peroneo inferior. Estos, al igual que los pretibiales, van a presentar vainas sinoviales para protegerlos de la fricción y el desgaste en estas zonas. A nivel del surco retromalleolar presentan una vaina sinovial común que al descender se subdivide en dos vainas sinoviales para cada uno de estos tendones. Los músculos flexores del tobillo o músculos pretibiales que hemos mencionado, todos se encuentran por delante del eje laterolateral de la articulación del tobillo. Por esta razón, todos actuando en sinergia, en cadena cinemática abierta, van a actuar como flexores del tobillo. Tenemos en la parte medial, encontramos el tendón del tibial anterior. Por delante, en la parte anterior, encontramos al extensor largo del dedo gordo. Y en la parte lateral vamos a encontrar los tendones, los 4 tendones del extensor largo de los dedos y el tendón del peroneo anterior o tercer peroneo. A su vez, van a estar subdivididos por el eje de Henke que hemos mencionado en un compartimiento anterior y medial y un compartimiento anterior y lateral. Los músculos que encontramos en el compartimiento anterior y medial son el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Estos van a actuar como flexores dorsales, aductores y rotadores internos o supinadores. Aquellos que se encuentren en una posición lateral con respecto al eje de Henke van a producir la flexión dorsal, la abducción y rotación externa o pronación del pie. Si tenemos en cuenta la cinética del tobillo y del pie en la fase de balanceo, para ubicarlo en un gesto motor complejo como es la marcha, vamos a tener en cuenta que en la fase de balanceo se va a producir una contracción concéntrica de los pretibiales, manteniendo en posición neutra de 90 grados la articulación del tobillo para evitar que la punta del pie roce en el suelo. Entonces vemos en la fase inicial del balanceo la contracción concéntrica de los pretibiales que mantienen en posición neutra a la articulación del tobillo, así como en la fase final del balanceo. En el caso de analizar la cinética de tobillo y pie en la marcha en la fase de apoyo unipodal o segunda mecedora, nos encontramos con que en la fase inicial deben realizar una contracción concéntrica en cadena cerrada, tomando punto fijo en el pie para producir la flexión de la pierna sobre el pie. Los músculos extensores de tobillo, así como los flexores, son todos aquellos que pasen por delante del eje laterolateral de la articulación del tobillo. Los músculos extensores son todos aquellos que encontremos por detrás del eje laterolateral. El principal es el tríceps sural y los músculos sinergistas extensores vamos a tener en la parte medial al tibial posterior, al flexor largo del dedo gordo, al flexor largo de los dedos y hacia lateral a los dos tendones de los músculos que hemos descrito en el compartimiento lateral,
que son el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Estos, actuando en sinergia con el tríceps sural, que es el principal extensor del tobillo, van a producir la extensión de la articulación talocrural. Pero como tenemos que tener en cuenta el eje de Henke, todos aquellos tendones musculares que queden mediales van a producir un movimiento combinado de extensión con aducción y rotación interna. Ahí tenemos la representación de los vectores de los tendones del tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos, los cuales van a producir una extensión, aducción y supinación del pie. En el caso de los peroneos, al encontrarse hacia lateral, van a producir la extensión, abducción y pronación del pie o rotación externa. Si observamos la anatomía de superficie, podemos identificar las estructuras de los tendones de los músculos pretibiales que hemos analizado. Acá, al solicitar la extensión de los últimos 4 dedos, se puede visualizar claramente los tendones de los músculos extensores de extensor largo de los dedos. También podemos observar de frente al tendón del tibial anterior y al tendón del extensor largo del dedo gordo. En la cara medial podemos observar el tendón del tibial anterior. Bueno, terminando con la presentación, vamos a hacer una integración de conceptos, recordando que analizamos la estructura y función de la fascia profunda de la pierna, la cual a partir de la misma se dividen en compartimientos a través de tabiques intermusculares y encontramos 3 compartimientos de los músculos de la pierna que vamos a encontrar de acuerdo a la ubicación. Estos compartimientos se dividen en compartimento anterior, lateral y posterior. Tenemos que analizar los movimientos simples del tobillo y pie y los movimientos complejos que se dan en la combinación de estos movimientos simples sobre el eje de Henke. Específicamente analizamos en esta presentación los músculos del compartimento anterior de la pierna, el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el peroneo anterior o tercer peroneo. Y los músculos del compartimento lateral, que implican 2 músculos, el peroneo lateral largo o peroneo largo, el peroneo lateral corto o peroneo corto, y analizamos en forma conjunta la acción de los músculos flexores y los músculos extensores de tobillo. Y por último, tuvimos en cuenta la anatomía de superficie para identificar estas estructuras. Terminando la presentación, continuamos estudiando biomecánica con Mafalda. Muchas gracias por su atención.